Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Bienvenidos, bienvenidas al capítulo número 6, media docena en la palabra justa rock, el programa de la agencia Paco Brondo que va por aquí por Radio Caput. Muy contentos, habemos papa, habemos nuevo programa. Así vamos a empezar bien arriba con una novedad que por supuesto sacudió al planeta, que es la elección del sucesor del Papa Francisco. Quiero saludar a Yelén Mancilla, nuestra productora general, y a Martín Loza, nuestro operador, y por supuesto también a mi compañera coequiper que está a mi lado, como siempre, Lula Bono, a quien le doy las buenas tardes. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Muy bien, muy contenta de volver a reencontrarnos. ¿Qué opinás? Lo que te preguntaba recién afuera, pero ahora como corresponde adentro. ¿Qué opinás del Papa Nuevo, Marian? Y te decía lo que te decía también afuera, ¿no? Lo mismo, te voy a repetir, que estamos expectantes, que estamos entusiasmados, que estamos empezando a ver cómo se preocupan ciertos sectores, que eran los que se preocuparon también cuando fue ungido Francisco Papa. Así que bueno, con mucha expectativa, con muchas ganas de que se continúe esa senda que Francisco marcó. En apariencia, y por lo que todo indica, por su historia reciente, eso puede llegar a ser cierto, puede llegar a pasar, desde la toma del nombre también de León XIV, que fue el amigo, León XIII, porque si vamos para atrás, el sucesor de León XIII, el Papa de la encíclica Rerum Novarum, donde la Iglesia empieza también a tomar cuestiones sociales como por primera vez en su historia. Era muy amigo Francisco de Asís. Y si uno se pone a pensar, yo no sé si lo habrá pensado este hombre norteamericano de origen, pero también peruano por adopción, porque pensaba, ¿no? Si fueron muy amigos y compañeros de averías, por decirlo así, León XIII. Es raro pensar, de Asís, ¿no? es raro pensar en un ¿Por santo. qué no han sido de averías también Papa Francisco y él, que ahora toma el nombre de León XIV? Así que bueno, contentos, expectantes y con ganas de que sea un papado, no sé si igual de Francisco, pero por ese camino, ¿no? Sí, me parece muy espectacular ya el hecho de que el día de la Asunción, ahí adelante de la Plaza San Pedro, haya elegido hablar en español y mandándole un saludo a su congregación y hablándole a su gente, que le habló igual en español y no en inglés, que fue para mí toda una toma de posición, y acordándose del lugar de donde viene, ¿no? Claro. Y de Latinoamérica, que todo, ya empezó bien. Sí, estuvo 2 décadas en Perú, en una diócesis llamada Chiclayo, que es un pueblo muy pequeño, también de trabajadores. Del norte, ¿no? De Perú. Del norte de Perú. Y bueno, en un recuerdo, yo estuve leyendo un poquito ahí en las redes, que él cuando fue, por ejemplo, obispo de allí, se posicionó fuertemente y denunció a Fujimori, por ejemplo, y sus hechos de corrupción tremendamente graves. Y por ejemplo también cada vez que había algún problema natural, viste que son zonas de desastre generalmente esos lugares, porque hay mucha montaña también, sí, claro. Hay caída de tierra y de maludes y demás, inundaciones. Él pues se calzaba las botas y salía a estar con la gente, trabajando con la gente, se lo veía a caballo por la zona. Así que nada, es un tipo que tal vez impensado, pero promete y mucho. Esperemos que así sea, ¿no? Sí, arranca bien, tiene buena pinta. Sobre todo por lo que decíamos, discúlpame Lula, lo que decíamos la otra vez cuando fue lo de la muerte de Francisco, en qué mundo, ¿no? Con qué mundo se encuentra y qué necesario fue la figura de Francisco, no solo como un líder religioso, sino como uno político, ¿no? Por lo cual también sería interesante que la Iglesia siga todavía posicionándose en ese lugar y con esa voz, ¿no? Sí, y la verdad que en ese sentido, que ya vos entras al Twitter, porque es muy gracioso, tenemos un papa tuitero, entras al Twitter del tipo y tiene muchos cuestionamientos que él hizo a la política migratoria de Trump, el presidente de su país de origen, y muchos posicionamientos políticos que van en línea de esto, bueno, de la inclusión, de tener en cuenta las periferias, a la gente que está sufriendo la pobreza, etcétera, que bueno, de nuevo es seguir un poco la doctrina de Francisco, es muy alentador. Bueno, también asumió hablando, haciendo un llamado a la paz y hablando en contra de la guerra, que también podría entenderse con lo que está pasando en Palestina e Israel, que en lo que también Francisco había tomado muchísima posición, así que bueno,
Podríamos decir hasta acá una buena noticia. Tal cual. Arrancamos con una buena noticia este programa. Tal cual. Yo después de esta noche voy a dedicar a escuchar la primera misa, que fue hoy. Que fue hoy a la mañana. Horas, ¿no? Sí. A ver qué dijo ahí, pero bueno, eso que vos decís, venturoso. Yo también leí un resumencito cortito. Y qué interesante también pensaba, ¿no? Se siguen posicionando los leones buenos, porque, digo, ¿no? Lo trae el Chizo dijo ante 30.000 personas, acá están los verdaderos leones. Ahora Sí. aparece un león que aparentemente también no tiene nada que ver con el leoncito nuestro. Entonces, bueno. Igual viste que en redes aguante los sociales. leones, de verdad. En redes sociales el presidente ya salió a dar la nota. Increíble. Bueno, ¿qué Increíble. te parece si evitamos ese tema oprobioso y arrancamos el programa? Por favor. Bueno, nos alcanzó esta cuestión porque, bueno, alcanza el planeta, como dijimos recién. O sea, venimos de Francisco, así que, bueno, es inevitable también hablar de, en este caso, la asunción del nuevo Papa de la Iglesia Católica, León XIV. Ahora sí tenemos un programa que tiene que ver con el rock y con la música popular. Ya, en realidad, en minutos nomás por aquí, Patán Ricardo Rackendorfer, un periodista maestro para mí, un referente total para hablar de periodismo contracultural, para hablar de música, para hablar de cine también, ya van a ver por qué, y para charlar también, por supuesto, de la coyuntura, ¿no? En que estamos atravesando los argentinos y las argentinas, con este gobierno de Javier Milei, que, bueno, tanto acosa, tanto ataca a la prensa. Bueno, acabo de ver con nuestros compañeros en nuestro grupo de WhatsApp de la Paco, un posicionamiento de Cipreva, ¿no? Sí, señor. Basta atacar a los periodistas. Sí, porque de nuevo el presidente se despachó hablando en pésimo de nuestros colegas, poniéndoles apodos una vez más, que no vamos a repetir para no faltarle el respeto al periodismo, pero bueno, como dice Cipreva, basta agredir a periodistas. Pensemos, por ejemplo, en el fotoperiodista Pablo Grillo, que recién esta semana salió de terapia intensiva a dar una vuelta por el hospital, al que le mandamos un gran abrazo, pero bueno, que fue baleado en una represión que también muy propiciada por Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de este gobierno. 6 horas estuvo con el gordo Dan. 6 horas. Dios Parece mío. que tiene tiempo. ¿No? Digo, 6 Sí, horas sí, con sí. un streamer. Y ahora parece que viaja el domingo a Roma para la primera, viste que tiene una misa la entronización oficial, digamos, del papado. Nada, para la comunidad mundial, ¿no? Porque digo, estos primeros pasos son, por supuesto, para adentro, para la Iglesia, para el Vaticano propio y demás. Pero, basta, hablemos de rock. Hablemos de rock. Sí, hablemos de rock. Bueno, hablemos de rock, decía, y también como alguna vez dijo mi compañera Lula, cuando inauguramos este programa, que recordamos, me acuerdo, habíamos despedido a Douglas Vinci, que hay cosas lindas, cosas no tan lindas, pero bueno, en este caso también otra vida que se apagó, una vida también que fue apasionante, que fue la de Aníbal La Vieja Barrios. Él fue asistente y amigo personal de Luis Alberto Spinetta durante muchísimos años, de la época de Almendra hasta el tiempo en que el flaco nos dejó también, así que falleció a los 70 años, se fue La Vieja, que él fue, por ejemplo, también, te quiero decir una cortito y ya te dejo, te doy la palabra, fue el mentor de uno de los últimos discos póstumos de Spinetta, Los Amigos. El Mirá. nombre lo pone La Vieja Barrios. No sabía. No, yo hablando de frases de La Vieja Barrios, que para recordar, hablando de quién nos deja, quién se va, hay una que a mí me encanta, que uso de vez en cuando, que es que se está muriendo gente que antes no se moría. Decía, con su muy particular sentido del humor, que me parece espectacular, pero bueno, no, sí, quien fuera el único habilitado a tocar tocar las guitarras del flaco Spinetta, quien fuera el plomo, pero más que el plomo fue un amigo, es reconocido por su participación, por su en todas las bandas desde Almendra, empieza a tocar empieza a ayudarlo al flaco desde Almendra, y se dice que su mayor talento, más que su relación con la música que con su relación, era cebar mate. Parece que La Vieja Barrios era un gran cebador de mates. Sí, sí. Hay un documental. De hecho, dice Spinetta en una entrevista que le hacen en el 2001 que La Vieja es un 70% mate. Mira, hay un documental que no recuerdo el nombre ahora, que habla de la yerba mate, justamente acá en el sur de América Latina, y uno de los entrevistados es La Vieja, justamente, y él cuenta, ¿no? Cómo él ya como tiene el punto justo del agua, ¿no? Claro. Cómo hay que cebar, por supuesto, tiene su yerba, que también él nos invita a que tengamos nuestra yerba, como todo el mundo lo tiene seguramente, pero viste que hay gente que lo que haya le pone al mate. Bueno, hay que tener tu propia yerba y tenés que tratar de siempre acostumbrarte y acostumbrar a tu gente, a tus convidados,
de esa yerba que vos tomás. Sí, un personaje hermoso, el cual también tenemos sus palabras, tenemos un audio donde vamos a recordar un poquito cómo hablaba, porque aparte tiene una forma muy particular de habla él. Así que bueno, cuando tengan en punta, vamos. Y un día poner el nombre al trío. Estamos tomando mate casualmente. Un break de 5 minutos. Ahora el mate oficial de Luis Alberto Spinetta. Digo, los amigos. Los amigos. Y quedó así. Los amigos y quedó así, ¿no? Pero pensaba en eso, en los amigos, ¿no? El tema de lo grupal, pero que se concentra en uno, ¿no? Es uno solo. Sí. Así que bueno, está todo el ámbito, toda la escena del rock que lo conoció, muy conmovida por su partida. Después estuvo varios años enfermo, así que bueno, por fin descansará ahí en paz y se encontrará con el flaco en el cielo. ¿Vos sabías que antes de un dato sobre la vieja, que antes de ser plomo de almendra, había sido plomo de un reconocido autor de la cultura popular? Sí, lo estoy viendo aquí en el trabajo el trabajo de ruta que genialmente ha construido. No había visto que estaba. Entiendo a dónde vas, pero bueno, decilo, a ver. Él había sido plomo del César Banana Pueyrredón, el señor. Sí, señor. No había visto que estaban los datos. Conociéndote. Digo, sí. Bueno, Banana tiene una historia también interesante con el que estaría bueno algún día abordar. Él tuvo un grupo en los 70 llamado Banana también, que coqueteaba con el rock. La verdad que sí, hay que decirlo. Así que bueno, después se fue por otro lado. Nada, el muchacho. Pero la verdad que sí, el grupo llamado Banana, que justamente coqueteaba con el rock, tenía algunos elementos del rock. Así que bueno, no suena descabellado. Veía la tapa maravillosa de Los Amigos, ahí esa cosa, tapa psicodélica, recién que pasó nuestro operador, nuestro amigo que Martín. la tiene en la mano. Increíble, ¿no? Digo, también pensando en eso, ¿no? No puedo dejar de pensar en la música con todo, ¿no? Con esto que siempre nos gustó a nosotros, los cultores de los melómanos y melómanas, que poder tener el objeto, ¿no? Poder ver una tapa, poder apreciar un dibujo, ¿no? Bueno, en este caso una carga psicodélica también alucinante de Los Amigos. Este disco, como dijo, póstumo, que de alguna manera ese trío que también encabezaba Dani Ferrón, hay que decir, un gran bajista, fue de obra y mente, de alguna manera, de la vieja Barrios. Una persona, como bien dijiste vos, Lula, muy querida en el ambiente, muy, muy querida, un tipo súper cálido. Y nada, bueno, y que forma parte que forma parte también, y va a formar parte siempre de algo que está bueno, que recalcar que existe, que es como la gran familia del rock, ¿no? Así como la militancia tiene su gran familia, como la iglesia la tiene, y vos te vas encontrando con la misma gente a distintas etapas de la vida. Bueno, el rock tiene su propia gran familia de gente que se conoce hace 50 años, que se encuentra acá, que se encuentra allá, que se acompaña y que muchas veces está arriba del escenario y muchas veces no. Muchas veces son el productor, el compañero que es el operador, el compañero que te lleva, que te afina las guitarras, el que te hace el guiso los domingos cuando te juntás a zapar. ¿Viste? Se van generando esas cosas y está bueno recordar a los de que no están siempre arriba del escenario. Rodolfo García y Dani Ferrón, compañeros de ese trío de alguna manera que conformó Los Amigos, este álbum que salió en 2015. Bueno, nada, fue también parte de ese momento. Por supuesto, Rodolfo García también fallecido hace un par de años, del baterista histórico de Almendra, baterista de Aquelarre. Así que bueno, también digo, me imagino todo ese grupo de gente trabajando junta. Ganó 3 premios. Gardel, grupo de rock, diseño de portada y álbum del año. Así que también un disco póstumo, como dijimos, y bien reconocido, no solo por la prensa especializada y por el público, sino también por el establishment, los Gardeles de Oro, para este disco maravilloso póstumo, como dijimos, de El Flaco Spinetta y también, ¿por qué no?, la vieja Aníbal Barrios. Otro gran momento, si te parece también, Lula, de estos días, el 6 de mayo se cumplió un aniversario más de la salida de un disco, de otro de los grandes de nuestro rock argentino, otro de nuestros padres. Hablamos de Spinetta y ahora hablamos de Charly García. Sí, señor. Te voy a decir algo, pero re hereje, que todos los que que todos los que son muy, muy fans de Charly García me van a odiar, pero a mí pero piénselo antes de decirlo, porque si sabe que la van a odiar, mirá que es una legión grande de gente.
Yo Si soy se una quiere tipa, exponer, si yo es soy una tipa arriesgada. de la controversia, Bueno, es así. listo. Yo soy una tipa de la controversia. Yo no soy una literata de Charly García, viste que hay gente que te puede Sí, decir, no, sí. porque en esta parte del tema hay una... No, Yo, no, yo no, los verdad. odio, ¿eh? Yo- no. Los odio como todos fanáticos maoístas. Sos un antefan. Los No, odio. maoísta. No, yo no soy una talibana de Charlie, pero tengo que decir que que cumple hoy, que cumplió hace 2 días, 3, estamos 9, 6 de hace mayo. 3 días, cumplió 30 años, es mi disco preferido. Mire usted. Es el que más me gusta. Para mí es el que mejor condensa, el que tiene más onda. A mí es el mezcladitos. Sí, sí. ¿Viste? Me van a putear porque Clicks moderno, porque mira, ya veo la cara con la que me está mirando Martín, el operador, ya sé cómo funcionan, los conozco, tengo la misma edad que este disco, tengo 2 años más que este disco, pero no. Claro. Para mí, este es el que más me gusta. Ahí se lo veo atrás a Fernando Zamalea, un jovencísimo Fernando Zamalea, chiquitito, ahí en los estudios de MTV en Miami Beach, en Estados Unidos, donde, bueno, nada, hay que pensar también una cosa, ¿no? Veníamos de Unplugged de Nirvana, Unplugged de Kiss, ¿no? Y de golpe aparecen los Unplugged nuestros, los Ratones Paranoicos, Spinetta, ¿no? Charlie. Cuenta el productor que abren al mismo tiempo el mercado de México y de Argentina, ¿no? Que quieren abrir, porque había llegado el año anterior, en el 94 llega MTV a Latinoamérica. Empieza a emitirse un MTV en español. Entonces dicen, bueno, vamos a hacer también este formato Unplugged que también viene funcionando con, como decías, Nirvana, Sí. etcétera. Hacen eso y dicen, qué mejor manera de arrancar el ciclo de Unplugged con Charly García, uno de los grandes padres que también reconozcan que no sea una talibana del rock nacional. Dicho esto, claro, lo que no contaban es que Charly García, además de ser el músico que es Charly García, es la personalidad que es Charly García, que además, recordemos, estaba atravesando su etapa Say No More, que no era el Charly que uno dice así más cooperativo. Claro, Como, che, claro. Charly, hacemos una, me encanta. Bueno, no era ese Charly. Era más bien un Charly de a todo te decía que no. Claro. No le podías proponer ninguna cosa. Entonces, la grabación de este Unplugged deja un par de anécdotas, algunas contadas por el Zorrito Juan Quintero, Sí. algunas contadas por Zamalea también, a las puteadas. Se le hicieron a tiros. Sí, sí. Yo le había escuchado una en su momento de Juanse, creo que fue, con una maquinita, con un juguete, que paró en una juguetería, Charly, y fue a comprar una especie de armónica, esas de juguete, la desarmó, no sé qué hizo, porque también, más allá de la genialidad a nivel musical, mirá, ahí también se la ve María Gabriela Pumer, por ejemplo, Sí. ¿no? La genialidad como músico también es muy genio a la hora también de la tecnología, ¿viste? Entonces como desarma juguetes, desarma instrumentos, compraba instrumentos y cuando tenía esa posibilidad, esa locura que rayana con lo genial también, y armaba cosas, hacía como, ¿no? Híbridos de cosas, y todo funcionaba, y sacaba sonidos de la galera increíbles. Y eso también lo contó Juanse en algún momento. Qué espectacular. No, yo la que había escuchado es que viajan, van para allá, Pumer, que los participantes del Unplugged, que son Gabriela Pumer, Zamalea, el Zorrito Juan Quintero, y los hermanos, Erika y Ulises Di Salvo, que son los que hacen las cuerdas. Ujú, ahí estamos viendo, mira. Exacto. Y Chelo y violín. bueno, les dan una habitación en el hotel. Claro, pero Charly no tenía ganas de estar en el hotel. Él le tenía más ganas de estar en una limusina que le habían puesto, pero no un rato en la limusina. Quiso estar todo el tiempo en la limusina. No se quería bajar de la limusina. Entonces le tienen que conseguir al tipo 3 choferes que cubrieran turnos de 8 horas cada uno, porque Charly estaba encerrado con un teclado, con una heladerita y Claro. una frazadita, dando vueltas por Miami, mientras, Claro. imagínate que la banda estaba todo lo lejos que podía de ese Charly abandonado, endemoniado estaba, y ellos, no sé, paseando, comprando discos, paseando por la playa. Sí. Qué increíble, qué increíble. Bueno, también el Charly aquel de el teñido amarillo, ¿no? Que también era un homenaje a Kurt Cobain, que hace poquito tiempo también se había suicidado. Ese teñirse de Charly de rubio,
Blondo, era un homenaje también a Kurt Cobain, recientemente fallecido. Bueno, tenemos que contar a nuestra audiencia que ya llegó Ricardo Ragendorfer, ya está con nosotros, Patán querido, ya en un ratito va a poder pasar a conversar con nosotros de un montón de cosas, así que bueno, vamos cerrando este primer bloque. Si tenés algún dato más. No, hay pequeñas perlas, ya los dejaremos para más adelante, pero bueno, nada, decir que aunque estaba particularmente endemoniado, Charlie, en esa época, sacan lo que para mí es uno de los mejores acústicos, si no el mejor acústico del rock nacional, que solo quizás compite con Vivo Acá, de Divididos. Mirá. Que también es un acusticazo. Bien, muy buen vínculo que hiciste ahí, muy buena pareja de acústicos del rock argentino. Otro disco doble. También pensaba en esto que dijiste, ¿no? Y la verdad que sí, imbatible el listado de temas. Sinceramente, recién estaba recordando, hoy en esta semana, en realidad, cuando fui a mis discos a buscarlo, para pegar un escuche, para traerlo aquí, para mostrarlo. Y después también lo que veíamos acá en cámara, la verdad que un listado imbatible, toda la época de García, ¿no? Es un disco maravilloso porque agarra, es un disco de hitazos, agarra unos temas buenísimos, pero además logra algo que no es tan común en los discos de bandas que pasan de ser con un estudio producido, con bandas rockeras, con una puesta así muy eléctrica, digamos, logra adaptarse súper bien al formato acústico. No es una versión simplificada de los temas, no, está pensado el sonido, está pensada la adaptación de los temas, están versionados y bueno, así suena. Y lo consiguen. Antes de irnos quiero agradecer una vez más a alguien que me ha regalado un libro. Ayer estuve en la Feria del Libro, Martín Biagini y su gente haciendo rap juntos, antología de letras raperas y raperos del conurbano de Buenos Aires, así que bueno, un agradecimiento muy grande a los chicos del colectivo rapero de la provincia de Buenos Aires, que acá me ha dejado su libro que fue presentado ayer en la Feria del Libro. Así que bueno, con este agradecimiento, nos despedimos de este primer bloque y ya viene con nosotros Ricardo Ragendorfer. Ya no tengo dudas, no voy a bajar, déjalo que suba, por eso no pienso parar. Ya no tengo dudas, no voy a bajar, déjalo que suba. Es tan parecido al amor Y más barato. Gozar es tan diferente al dolor. Cambio de dirección, otra oportunidad merece alguna decisión. Basta. No voy a parar, yo no tengo dudas. No voy a cambiar, déjala que suba. Es tan parecido al amor. Gozar es tan diferente a matar. Cuando pienso en el fin, cuando pienso en todo lo que di, cuando sueño el final, cuando sueño que todo va a acabar. Gozar es tan necesario.
¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. En Caput estamos con el padre Paco, que para mí es un placer y un honor. Buen día. Hola, buen día. pasan cosas. Riéndome, seguramente Eve habría dicho alguna de sus bravuconadas y seguramente me hizo reír profundamente. No recuerdo exacto, pero sí recuerdo lo último que nos dijo en la plaza. Hay que hacer una pueblada para echar a estos jueces de mierda. Qué grande, Eve. Radio Caput. Gracias a ustedes, a Caput, que estuvieron haciendo el aguante, porque sin ustedes no hay posibilidad. Un abrazo. Esas cosas. Por favor, no hagas promesas sobre el video. Por favor, no me abras más lo sobre él. Por favor, yo te prometo, te esperaré. Si es que para de joder. Segundo bloque de la palabra justa rock. ¿Tenemos redes sociales, Lula? Tenemos redes sociales nosotros, tiene redes sociales Radio Caput. Les comentamos que nosotros somos la palabra justa rock de la agencia. Paco Urondo, ¿me estás escuchando bien? Que me pones esa cara de drama, perdón. Así, estamos en vivo. Sí. Les contaba que nosotros somos la palabra justa rock. Nos pueden encontrar en la agencia Paco Urondo. Tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos Facebook. Y también pueden seguir a nuestros compañeros de Radio Caput en Twitter, Instagram y Facebook, también como Radio Caput. Y para recibir el informativo Infosiberia, si todavía no te llega, manda un mensaje al 11 28 67 90 78 y lo recibís todas las mañanas en tu teléfono. Periodista, escritor, investigador, un maestro para mí, Ricardo Rackendorfer, querido, muchísimas gracias por esta visita. ¿Cómo estás? No, es un placer estar acá. Bueno, hablamos un poquito fuera de aire de este horror que estamos viviendo, ¿no? Un nuevo comunicado, recién hablamos de Cipreva hacia el presidente, que bueno, le sigue pegando y duro a la prensa. Sí, no se lleva muy bien con la prensa, ni la prensa se lleva bien con él. En ese sentido, es un poco distinto al malestar que había entre el poder y la prensa, aunque alguna parte de la prensa es parte del poder, que en tiempos anteriores, pero nunca ha sido ese enfrentamiento por parte, valga la redundancia, del poder, de una manera, yo diría, tan explícita, ¿no? No sé si eso es bueno o malo para dejar al desnudo ciertas cosas. Realmente no lo sé. En esta relación de la prensa que estás contando un poco, que tenés a lo largo de décadas, por tu trabajo, por tu experiencia, por tu historia, bueno, quisiera pasar rápidamente ya, meternos en los 80, porque bueno, en la época del porteño, después viene el Cerdos y Pesas, la experiencia con Enrique y demás, ¿y cómo era ese vínculo con la prensa de esos colectivos, de esos nichos de periodismo contracultural, si querés, distinto a lo que había? Bueno, por empezar, era una época absolutamente distinta. Era una época en la que vamos a llamarla así, la restauración de la democracia era muy reciente. En ese sentido, la aparición de El Porteño es un poco anterior a el comienzo del gobierno de Raúl Alfonsín. O sea, salió en esa época donde la dictadura se iba apagando como la llama de una vela al consumirse, y eso creaba en la gente, en esa rara categoría sociológica
denominada a la gente, una sensación de que todo iba a ser posible, ¿no? Y ese todo iba a ser posible también, desde luego, inquietaba a algunas personas quienes no estaban muy interesados de que todo, digamos, pudiera comenzar a ser posible, ¿no? Pero era una época por eso inolvidable, y por eso, digamos, en esos días no hubo otro límite que, y acá nunca mejor dicho, la imaginación, ¿no? Lamentablemente, con el correr de los años y con el correr de las décadas, esa imaginación ha resultado ser simplemente una fantasía. Empezaron a aparecer otro tipo de límites. Exactamente. Pensaba inevitablemente, no sé por qué me fui al Mayo francés, ¿no? Digo, esta cosa de la imaginación al poder y demás. Y porque ustedes también eran muy jóvenes y los 60, 70 estaban ahí nomás, ahí cerquita. Imagino que eso también, ¿no? En ustedes está todavía muy presente, muy vivo. Sí, o sea, el Mayo francés, digamos, ha sido vivido por quienes pertenecen a mi generación de una manera absolutamente lejana, puesto que, digamos, en mayo del 68 yo todavía no tenía 10 años, ¿no? Y por otra parte era en Francia. Acá fue distinto, y acá la década del 80, o mejor dicho, el año 83 en adelante, estaba edificada no sobre, digamos, el afán de la imaginación al poder, sino sobre una tragedia, sobre una tragedia histórica que se levantó sobre la paz de los cementerios, ¿no? ¿Cómo eran las redacciones de aquella época, Ricardo? Porque, digo, también, ¿no? Después ya hace muchos años que acá ya estamos atravesando el mundo, el planeta, el fenómeno de las redes sociales, otro paradigma. Pero ¿cómo era recordar y evocar aquellas redacciones donde estaba la imaginación, estaba la idea de poder hacerlo todo? Bueno, por empezar había redacciones. Claro. Por empezar empezamos por ahí, claro. ¿No? Existían. Y eran muy divertidas y además muy enriquecedoras, o sea, o por lo menos para mí. Yo jamás estudié periodismo y yo aprendí a hacer periodismo en las redacciones, para lo cual tuve que cruzarme con personas que dejaron en mí una huella imborrable, ¿no? Una de las redacciones que recuerdo con, diríase, más nostalgia, es la redacción del viejo Diario Sur, ¿no? O sea, acá hay una historia muy divertida, porque yo venía del Porteño, de las Cerdos y Peces, aparece ese diario, que lo banca un partido de izquierda, de una izquierda algo ortodoxa, el Partido Comunista, y nos convocan, a mí me convocan como jefe de policiales y a Sims dentro de la sección, ¿no? Y fue un hecho raro dentro de los pasillos periodísticos, al punto de que el semanario El Periodista, no sé si te acordás, que dirigía Carlos Gavetta, nos hace una nota, que la volanta era de Cerdos y Peces a la página policial de un diario, y el título Simplemente Sangre, y abajo Sims y yo en una foto con sendos vasos de ginebra en la mano. Y bueno, nos permitimos ahí ciertas licencias poéticas, dijimos algunas barbaridades no muy políticamente correctas, pero creyendo que, digamos, en el diario iban a estar deslumbrados por estas 4 páginas de publicidad para ese diario que todavía no había salido. Nos querían rajar a la mierda antes de que salga el número 1, ¿no? Al final nos indultaron, y yo fui no como jefe a la sección policial, y Sims, no sé, lo mandaron a Movimiento de Barcos, algo así, ¿no? Y ahí cae Juan Carlos Novoa,
que era un veterano periodista de policiales, y al principio nuestra relación fue ríspida, hasta que al segundo día nos vamos a tomar una ginebra, esa ginebra siguió con otra, esa otra siguió con una tercera ya en otro bar, de ese bar la noche terminó comiéndonos un puchero en el Globo, mirá, ¿no? Y esa noche, bueno, nos hicimos amigos, pero digamos, en ese momento estuve lejos de intuir de que ese tipo iba a ser mi maestro en este laburo, ¿no? Y fíjate vos que Cacho Novava venía de la escuela de Ardizone, que era un famoso periodista. Néstor Ardizone. Osvaldo Ardizone. Que tenía la teoría de que los diarios se hacen en los bares. Entonces, una consigna que hemos cumplido con fricción, ¿no? O sea, digamos, estaban buenas las redacciones en esa época. Mirá, estamos viendo una tapa de Las Cerdos ahí en nuestra televisión, sí, ¿no? Sí. Es Tino Tinto, creo que es, me parece, Creo personaje, ¿no? De peinado Jolly y demás. La tapa es del 3 de junio de 1984. Increíble, también viéndolo así en función, ¿no? De las fechas y demás, reportaje Johnny Mitchell, bueno, ¿no? Algo dijiste, hablaste del maestro. ¿Quién fue Enrique Sims, Ricardo? Buena pregunta. ¿Quién fue Enrique Sims? Bueno, sobre todas las cosas fue un amigo, ¿no? Uh-huh. Un amigo y un tipo con el cual viví también aventuras inigualables, ¿no? Dentro de las redacciones y fuera de las redacciones. Sí. Tipo inigualable. Te escuchaba hace un rato decir también que vos te formaste como periodista, digamos, per se, digamos, trabajando y haciendo experiencias, como un oficio, ¿no es cierto? Como un oficio. Sí, de algún modo, el otro día estábamos hablando de eso justo con Juan Salinas, uh-huh, y de algún modo llegamos a la conclusión de que de algún modo lo que nos salvó fue que supimos inventarnos un oficio. Claro. ¿Qué pensás de la formación actual? ¿De los periodistas? Sí. Y no sé qué pensar acerca del ejercicio mismo del periodismo, que no sé dónde se practica más periodismo, si con las palabras o con las imágenes, ¿no? Y en ambos sitios, y sobre soportes tecnológicos que van cambiando a medida que uno va trabajando, ¿no? O sea, en el transcurso de una sola jornada, digamos, todo va cambiando, no sé a dónde apunta hacia todo esto, no sé si hacia el mejoramiento o no sé si hacia la desaparición del periodismo, ¿no? No lo sé realmente. De algún modo ha desaparecido un tipo de periodismo que digamos, fue muy importante en la historia argentina en las últimas décadas. Es más, o sea, dicen que el periodismo es la primera versión de la historia, ¿no? Y en este momento no sé si parece serlo. Porque no sé si el periodismo o los soportes periodísticos o los periodistas están a la altura de los acontecimientos que nos toca describir. Claro. Ricardo, ¿por qué policiales? ¿Cómo llegas a los policiales? Mira, fácticamente, al igual que mi llegada al periodismo, digamos, fue una cosa absolutamente azarosa. Yo empiezo a hacer periodismo policial, palabra que no me gusta mucho, prefiero llamarlo periodismo delincuencial, ¿no? Cuando empecé a hacer policiales en serio fue cuando escribí La Bonaerense, que escribía sobre policías. Pero yo empecé fácticamente en Las Cerdos y Peces, con una columna que se llamaba Vidas Ejemplares, que eran perfiles biográficos de
pistoleros de la época de oro de la delincuencia argentina, cuyas vidas me fascinaban, el Lacho Pardo, el Pichón La Ginestra, el Nene Villarino, etcétera, etcétera, etcétera. Que ¿no? muchos León después los incluyó en bandidos rurales, los incluyó en bandidos rurales a muchos de ellos, ¿viste? Sí. Que hace un listado de delincuentes, queridos por el pueblo, también cobijados por el propio vecino. Exactamente, y más que, digamos, el carisma de estos muchachos, me interesaba la vida de estos muchachos, ¿no? La vida de estos muchachos que por lo general terminaba mal, vidas por lo general atravesadas por traiciones, por ambiciones, por, digamos, cosas de la condición humana, ¿no? Pero de algún modo, hubo en mi infancia algunos hechos que prefiguraron eso. Por ejemplo, cuando era pibe, yo iba mucho al kiosco de diarios que quedaba en la esquina de mi casa y ahí me quedaba leyendo todas las revistas, habidas y por haber. Oficiaba de biblioteca, digamos, el kiosco de diario de la esquina. Totalmente. Y me acuerdo que cae en mis manos un libro que se llamaba Crónicas de Lampa Porteña. Titulazo. 50 años entre policías y delincuentes, de un tal Gustavo Germán González. Gustavo Germán González era el cronista policial estrella del diario Crítica. Estamos hablando de esa época. O sea que tenía 50 años entre policías y ladrones en serio. Y un caso famoso fue su cobertura en 1926 del asesinato o de la investigación del asesinato del concejal Ray. El concejal Ray aparentemente había sido asesinado en ocasión de robo, con un par de balazos, pero se sospechaba que en realidad esos balazos fueron prodigados post-mortem para encubrir, digamos, la causa real de su deceso, presumiblemente veneno, presumiblemente cianuro. Mirá. Entonces este buen hombre, Gustavo Germán González, que firmaba sus notas jejeje como una risa, se cuela en la autopsia haciéndose pasar por personal de la morgue. Espectacular. Esa misma tarde, guión cinematográfico. Esa misma tarde, el titular del diario Crítica, con características con caracteres catástrofes, decía simplemente 3 palabras: no hay cianuro. Fíjate vos que esas 3 palabras se convirtieron en un dicho cuando vos querías desmentir algo en esa época. No hay cianuro. Y también hay un tango instrumental que se llama No hay cianuro. Mirá. Bueno, muchos años después, creo que en el 2003-2004, yo cubría para un semanario de actualidad el tema de la muerte de Rodrigo, del cuartetero. El potro. Yo me acuerdo de ese día, perdón. Fue junio del 2000, ¿no? Si no recuerdo mal. Pues creo que sí. Yo estaba en mi casa y creo, hablando de letra catástrofe, mirando la tele, aparece la placa de Crónica que decía: estalló el Rodrigazo. La placa de Crónica del día que muere el potro fue estalló el Rodrigazo. Mira vos, esa no me acordaba. Mirá. Placaza, perdón, hablando de letra catástrofe. Bueno, perdón. meses después, en el marco de un juicio por filiación que tenía con respecto a una criatura que resultó ser efectivamente su hijo, le tienen que hacer la autopsia para extraerle de los huesos ADN. Ahora se le hace con un pelo, eso, pero en el año 2002 parece que no se hacía con un pelo. Y eso se hacía en el cementerio en cuyo crematorio estaba depositado el
estaba el cajón, de Rodrigo, Sí. a disposición de las pruebas, etcétera, viste que decían que era un asesinato, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Se movieron todo tipo de. Sí, hubo una historia de tesis alucinante ahí, que si querés después hablamos, pero enfoquémonos en esto. Claro. El periodismo tenía vedado su ingreso ahí, ¿no? Tampoco pero me mandaron a cubrir eso. 9 de la mañana, 8 de la mañana, estar ahí frente a un cementerio privado. Y solo podíamos ver quién entraba, quién salía. Les arrancábamos algún textual, nada más. Aburrido, hasta que a mis espaldas escuché un bocinazo. Me doy vuelta, era una 4x4, a cuyo volante iba el doctor Pierri, que era el abogado de la familia Rodrigo. Ujú. Que, digamos, me doy vuelta y el tipo me mira y me cabecea que suba a la combi. Era medio amigote mío, el gordo. no era que vos te andabas subiendo al auto de cualquier abogado que te cabeceaba. No, pero me subí, confieso, como un pistolero, un blindado. Y me dice, lo que vamos a ver ahora es espeluznante. Claro, el tipo no quería ir solo a ver esa... Estaba cagado. Claro. Entonces cuando nos acercamos al puesto de seguridad, el chabón de seguridad le dice, el periodismo tiene vedado el ingreso. Y el gordo dice, el señor es perito de parte. Genial. Una Entonces, cara. me colé a la necropsia de Rodrigo. En ese momento, cuando íbamos en esa 4x4, desde ese lugar donde estaba el puestito de seguridad, al crematorio, donde me acordé después de muchos años de no pensar en Gustavo Germán González, me acordé de Gustavo Germán González. Y en ese momento pensé que a veces las muecas del destino existen. Qué increíble, ¿no? Un Una giro especie poético, siempre escuchar a Ricardo. Tal cual, una especie de parábola y un Tal poco cual. cumplir un sueño, ¿no? Digamos, un poco Sí, la vuelta sí, del... sí. Ahora yo tengo cada sueño. Bueno, eso podemos charlar mucho. De camino a la morgue. Si yo te contara los míos, Dios mío. Mirá, hablaste de huesos, hablaste de un montón de cosas que tienen que ver con la muerte. Y yo traje una película que participaste vos, que es El túnel de los huesos. Sí. Acá haces un pequeño bolo. Hay una imagen ahí también que tenemos. Y es una historia interesante porque también es una historia, por supuesto, verídica y que tiene que ver también con restos óseos que se encuentran. Sí, de la famosa el túnel masacre de los ¿no? del huesos Devoto. es una nota que yo hice en página 30. Esta película dirigida por Nacho Garacino, que tiene el mismo título, es la adaptación cinematográfica de esta aventura. Y trata de una fuga del penal de Devoto a través de un túnel en el cual los fugados se topan con un osario clandestino, ¿no? Claro. Y, digamos, en esas circunstancias era imposible que no les agarre un mambo místico y le prometen esos muertos contar que ellos están ahí si ellos logran salir. Entonces me vienen a buscar a mí, me eligen a mí. Por esa razón hay un actor, Cezanne de apellido, que hace de mí. Que es el mismo que está en Eternauta también, que era parte de Ocupas. Exactamente. Yo tenía esa duda, Ricardo. El otro día veo el Eternauta, Y lo lo encontraste veo ahí. y como está cambiado, pasó Claro, muchos hace años mucho desde esa tiempo. película Sí. al Eternauta, y lo miro y dice, me suena, me parece conocida esta cara. Claro, digo, es el que hacía de mí. Claro. Bueno, Conversábamos. ¿Es verdad pero que te voy a contar una fuiste historia. calzado de verdad? ¿A dónde? Ahí el encuentro. No, eso es una cosa que le agregaron ahí. Sí. No. Dale. Pero te voy a contar una historia. Yo hago además de que este pibe hace de mí, yo hago un cameo acá. Sí. Hago de preso. De preso, que le dice a Raúl Taibo, que es el capo de la fuga, mientras se están cavando el túnel, que baja el perfil porque está llamando la atención. Entonces me permito hacerle un pequeño homenaje a Raymond Chandler y le digo, La tarántula. claro, y le digo, estás pasando tan desapercibido como una tarántula en un plato de leche, en un plato lleno de leche, que así empieza el largo adiós de Raymond Chandler. Bueno, años después yo escribo una novela que me pide una editorial
una novela policial, nada de periodismo, una novela policial, una novela negra, que se llama La maldición de Salsipuedes. Entonces, un personaje, acá me mandó un chiste interno. Te haces tus propios chistes. Claro, sí, que nadie los entiende. Te haces tus propios chistes en pero lo voy a contar. Un personaje le dice a otro, con respecto a otra situación, vas a pasar tan desapercibido como una tarántula en un plato lleno de leche. Entonces su interlocutor le dice, esa frase se la afanaste a Chandler. Y el otro le dice, no, la vi en una película sobre unos presos que se fugan. Se la afané a Ricardo Rackendorfer. Sí. ¿Eso fue una licencia que te tomaste vos ahí? ¿O estaba en el guión? ¿Lo pediste vos? No, no, es una cosa que me mandé yo. Y en el próximo libro además la tenés que volver a citar y empezás a hacer un meta chiste a lo largo de toda tu obra. Toda mi obra está atravesada por la tarántula y la leche. Lo estamos quedando sin tiempo ya, Ricardo. Esto, por supuesto, siempre decimos que nos habilita a poder invitarte nuevamente a seguir charlando, pero no queremos también dejar de preguntarte por el nuevo Papa, ¿no? El León XIV. ¿Qué te parece? ¿Qué análisis haces un poco del pontificado de Francisco? Y bueno, si realmente ves una continuidad por empezar me parece horroroso, más allá de mi respeto hacia Francisco y hacia el nuevo Papa y hacia el catolicismo, me parece horroroso que el hecho más conmovedor y más lindo de los últimos 15 meses haya sido el nombramiento de un papa. O sea, digamos, algo no anda bien acá. Claro. ¿No? Para confiar únicamente en eso que, digamos, no hay por qué desconfiar. Digamos, pienso que tanto Francisco como este hombre son hombres de bien, claro, ¿no? Pero hombres de bien en un mundo terriblemente horrible, ¿no? ¿Y sentís que la Iglesia de alguna manera toma posición ante ese mundo horrible? ¿Cómo lo ves a esa parte? Mirá, el mundo es tan horrible, pero tan horrible que, o sea, fundamentalmente me estoy refiriendo al reverdecer de la ultraderecha. O sea, este mundo se ha convertido en una enorme República del Weimar, ¿no? La República del Weimar. Lo previo, el embrión, el huevo de la serpiente. El huevo de la serpiente. En ese contexto, digamos, la Iglesia Católica como institución parece un kindergarten. Claro. ¿Recordás una época similar? Mirá, los meses inmediatamente previos a la última dictadura eran fuleros. Y los primeros meses que yo me da escozor lo que estás diciendo, de la última dictadura también fueron fuleros. Después me fui a México en pocos meses después del golpe y volví poco antes de que terminara la dictadura. Pero de algún modo siempre la historia se repite, a veces en forma de tragedia y a veces en forma de farsa. Pienso que esta es la farsa de aquella tragedia. Sí, porque uno a veces piensa también, digo, ¿no? ¿Qué nos pasa como sociedad para elegir un personaje como Milei, por ejemplo? Volver a elegir a Trump en Estados Unidos. Sí, es, digamos, en el caso de Milei particularmente. Más allá de lo mal que puede haber hecho el gobierno anterior, quiero decir, ¿no? Por supuesto, también. Y tiene que ver con el hecho de que pienso yo que un personaje como Milei, o sea, un personaje absolutamente roto, es elegido por una sociedad rota, ¿no? Hay un montón hay toda una constelación de circunstancias, sociopolíticas que explican esto, ¿no? Pero no sé si esto puede ser explicado únicamente desde la política. Yo pienso que debería ser analizado desde el punto de vista o desde los parámetros de la sociología psiquiátrica, Y me atrevo a decir que en un futuro no muy lejano, cuando los estudiosos, cuando los historiadores de este presente lo analicen, van a definir esta etapa como la del estado manicomio, o
O sea, esto es una locura absoluta. Esto, más allá de ser una cosa cruel, políticamente nefasta, digamos, pienso que lo más atroz que tiene la tragedia argentina es su estructura de chiste. Ricardo Reichendorfer, en La Palabra Justa Rock, muchísimas gracias por tu visita, Ricardo, de verdad. Gracias a ustedes por invitarme. Compañera. Otra vez más, nos quedamos sin tiempo, pero es así, tenemos un programa corto para hacernos desear. Nos vemos el viernes que viene. Mariano, entre Mosquito Sancineto y Ricardo, tráeme un optimista el viernes que viene, te pido por favor. Me hemos divertido mucho con eso. Muchas gracias, Ricardo, de verdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Martín, muchas gracias a Yelén, nuestra compañera, y a todos los que están del otro lado. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene con La Palabra Justa Rock, el programa de Agencia Paco Urondo por aquí, por Radio Caput. Chau. Con La Palabra Justa Rock en Radio Caput. Por favor, deje su mensaje después de la señal. A toda la gente de La Palabra Justa, le mando un abrazo enorme. Soy Goy de Caramelo Santo, transmitiendo ahí por Radio Caput a mi amigo Mariano. Bueno, lo quiero invitarlos a todos este viernes 9 de mayo a las 21 horas en el Club Atlético Fernández Fierro. Vamos a estar haciendo un acústico. Espero que todos los que puedan ir se acercan. Vamos a hacer versiones de Caramelo Santo, algunos clásicos del folclore, de la música latina en general, todo acústico con muchos invitados. Voy a revelar sorpresas, va a estar Pablo Bernaba de Quinteto Negro de la Boca, la rusa cantantes impresionantes, Ángel Ortega y muchos más que van a estar participando en las canciones en un modo acústico, un modo tocado bien latino, todo para la gente que quiera disfrutar. Va a haber algunas sorpresas cuyanas, folclóricas, así que están todos invitados. Les mando un abrazo enorme a toda la gente. Hola, les habla Cristian Van Laque y quiero mandar una invitación para hoy en la noche en el Morrison, que vamos a tocar con Come Flor y con Del Pantano, rock pesado, psicodelia, 9:30, 10 de la noche, a las 10 arranca la primera banda. Va a estar buena la noche y muchas gracias y un abrazo a la gente del programa La Palabra Justa. Nos vemos ahí.
Ah, sí. Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías.